Muy buenas tardes. Amaneció Miami hoy bajo la lluvia. Qué bueno. Hoy domingo, día del Señor. El Señor nos está enviando lluvias de bendiciones para que se lleve todo lo malo y traiga cosas buenas. Vamos a comenzar este servicio en esta tarde adorando a Dios, alabándole, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores con esta canción. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Alabemos a Dios. Recibimos una noticia muy buena acá en la ciudad de Miami. El presidente de los Estados Unidos dio la orden a los 50 gobernadores de esta gran nación para que hoy domingo se abrieran todas las iglesias de los Estados Unidos. Así que esperamos que hoy ya muchos templos han sido abiertos. León de Judá
queremos estrenar nuestro nuevo local el día 7 de junio, si el Señor lo permite. Así que corran la voz. El día 7 mandamos un saludo a todas esas personas que todos los domingos nos siguen por las redes sociales. Por allá por Cuba tenemos a Mauri y a su esposa, que siempre están ahí mirándonos. Tenemos también por allá por Argentina, por Puerto Rico, por México, por Brasil, en fin. Qué bueno, qué bendición las redes sociales, que podemos llevar la palabra de Dios a toda criatura, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso nos mandó Dios. Seguimos alabando al Señor hoy con esta canción, Aquí estás. Canta conmigo, ahí donde estás. Te adoraré.
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Un aplauso para Robert, que también nos quiere deleitar hoy en una de sus interpretaciones. Robert. Querer hacer las cosas
esperanza en alguien que no podemos ver, a ese amigo invisible, a Jesucristo, que el mundo no lo puede ver, pero tú y yo sí lo podemos ver. Alguien que no cree en las cosas sobrenaturales me decía el otro día, bueno, pero yo no creo en Dios porque no lo puedo ver. Y yo le dije, ¿tú crees en el coronavirus? Y me dijo, sí, el coronavirus sí. Le dije, pero ¿cómo es posible si el coronavirus no se puede ver? Dice, bueno, por los síntomas, cuando a la persona le da fiebre, le da catarro, tos, dolor de cabeza, esos son los síntomas. Le dije, lo mismo sucede con nuestro amigo invisible Jesucristo. Él mora en nosotros y los síntomas de esa presencia en nuestras vidas son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que por nuestros frutos nos van a conocer. No tenemos que decirle a nadie que somos cristianos, sino que donde quiera que lleguemos podamos ser luz y sal de este mundo. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor en esta tarde por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a pedirle a David que nos ayude en esta parte. David, aquí está mi diezmo. Puedes venir por acá. Aquí. Damos gracias a Dios que nos ha dado trabajo una semana más. Podemos cumplir con todas nuestras obligaciones, dándole a César lo que le corresponde a César y a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Puedes orar por las ofrendas y los diezmos, David? Sí. Señor, gracias por este día que hemos tenido, el cual nos ha permitido despertar. Gracias, Padre, por todos los que nos encontramos hoy acá reunidos y por los que no están, que también están aportando su diezmo de donde quiera que se encuentren. Muchas gracias, Padre. Proveele siempre trabajos a todos para que puedan continuar aportando, Padre. Protéjanos a todos de todas estas cosas feas que están ocurriendo en el mundo. Sabemos que usted es el único que nos puede guiar y protegernos todo el tiempo. Toque el corazón a todos aquellos que no pudieron llegar y donde quiera que estén, usted los proteja también, Señor. En nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, David. Puedes ponerlos allí. Qué bueno. Si usted pertenece a León de Judá y nos está viendo y quiere enviar su diezmo, su ofrenda, mi esposa Madai le va a poner cómo hacerlo llegar a la cuenta de la iglesia. Si usted no pertenece a León de Judá y quiere sembrar también, qué bueno, para poder llevando este ministerio hacia adelante. Hoy estamos aquí en una casa, pero ya queremos, Dios mediante, poder estrenar este nuevo local el día 7 aquí en la ciudad del Doral, en la 82 Avenida y la 55 calle del Northwest. Bueno, antes de entrar ya en lo que es la predicación de la palabra de hoy, vamos a cantar una alabanza más, una adoración. Dice que este señor Zaqueo era un hombre muy chiquito, se da un aire así más o menos a Julián, era chiquito, pero eso no nos debe impedir, Julián, cuando queremos tener un encuentro con el Señor. Dice que Zaqueo era tan chiquito, pero se enteró que Jesús venía a su ciudad ese día y se subió a un árbol alto para cuando Jesús pasara lo viera. Y Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, ven, desciende, porque hoy voy a cenar en tu casa. Y dice que ese día llegó la salvación a la vida, a la casa de Zaqueo. Así que ayúdame a cantar esta canción que tiene que ver con este personaje bíblico. Como Zaqueo, haz un milagro en mí. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios en este día? Amén. Un milagro, algo que le has estado pidiendo a Dios, que parece imposible para ti, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Haz un milagro en mí, Señor. Ayúdame a adorar al Señor con esta preciosa canción. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. ¿Cuántos necesitan del Señor hoy? Necesito de ti, oh Padre. Díselo ahí al Señor con tu boca. ¿Ahí dónde estás? Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Tengo todo por seguir a ti. ¿Cuántos un día dejaron todo para seguir a Cristo, verdad? Aleluya, gloria al Rey. Entraré en mi casa. Entra en mi vida. Díselo ahí al Señor dónde está. Ese mi
estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en que encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Oh, sí, Señor, necesitamos un milagro tuyo, oh Dios. Ese problema que no podemos resolver, Señor, lo queremos poner hoy en tus manos, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Oh, sí, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Díselo a tu Señor, ahí donde estás. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Oh, aleluya, gloria a Dios. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en que encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en que encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Ahí donde estás, bajito, díselo al Señor. Que entre en tu casa, que entre en tu vida, que entre en tu familia, en tu finanza, en tu salud. Involucra a Dios en todas las áreas de tu vida. Dice la palabra de Dios que separado de Él nada podemos hacer. Vamos a invitar al Señor hoy que venga a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, y haga un milagro. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en que encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Damos gracias a Dios en esta tarde. Gracias porque nosotros somos testigos, Señor, de ese Dios vivo, ese Dios poderoso, que un día hizo un milagro en nuestras vidas. Dejamos todo para seguirlo a Él, Señor. Si hay alguna persona que necesita un milagro en esta tarde, ahí que nos está viendo por las redes sociales, no sé qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios, pero si tienes fe, el Señor hará ese milagro en tu vida. Un milagro de sanidad. Declaramos una palabra de sanidad en esta hora para esas personas que están necesitadas, que tienen problemas de salud, problemas financieros, que necesitan un trabajo, problemas familiares, Señor. Señor, permite que ahora esta palabra que se va a predicar a través de las redes sociales, Señor, que tú la dirijas a los corazones, a las mentes de las personas que las necesitan, Señor. Esta palabra de amor, de vida, de fe, Señor. Me pongo en tu mano, Señor, para que tú dirijas cada palabra que ha de salir por mi boca, Señor, que sea dirigida por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar ya en lo que es la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar una palabra hoy? Una palabra. ¿Cuántos le hace falta una palabra de vida, una palabra de aliento, verdad? Hablábamos el domingo pasado que nuestros cuerpos son las lámparas y que el aceite es el espíritu. ¿Cuántos llegaron a este lugar con el tanque lleno de aceite? ¿Cuántos tienen el tanque por la mitad?
¿Cuántos están a 3 cuartos? ¿Cuántos le queda un cuartico nada más? Escuchen esto, miren para acá. Muy importante esto. ¿Cuántos tienen un cuartico de ese aceite nada más? ¿Cuántos necesitan? De verdad, Rubén, necesitamos llenar. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que la casa de Dios es la gasolinera, es donde venimos a llenar el tanque. Yo toda la semana, por lo menos una vez, trato de llenar ese tanque. Y lo mismo sucede con nuestras vidas espirituales. Tenemos que llenar el tanque con la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tengo para ti. Este sermón lo titulé Dios habita en medio de la alabanza. ¿Cuántos creen que Dios habita en medio de la alabanza? Amén. Que cuando tenemos problemas, dificultades en nuestras vidas y nos ponemos a alabar al Señor, ahí el Señor manifiesta su poder en nuestras vidas. Mira, quiero invitarte a que abras tu Biblia al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas, que fue quien redactó todos estos hechos que le ocurrieron a los apóstoles. Hechos capítulo 16, voy a leer un pasaje que se encuentra a partir del versículo 16. Mira lo que dice. Hechos capítulo 16, versículos del 16 en adelante. Dice que aconteció que mientras iban Pablo y Silas a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de personas que le adivinan? Que le tiran las cartas, que le tiran los dados. Dice que esta muchacha tenía dentro de ella un espíritu de adivinación. Hay diferentes tipos de espíritus. Espíritu de adivinación, espíritu de pleito, espíritu que tiene que ver con el sexo. Hay diferentes tipos de espíritus que no se ven, pero que vienen a morar dentro de los cuerpos de las personas, incluso de los animales. Dice que le salió al encuentro a Pablo y a Silas. Pablo era un apóstol y Silas era uno de sus compañeros de viaje cuando iban a evangelizar a diferentes ciudades. Dice que le salió al encuentro a esta muchacha con un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella le adivinaba el futuro a la gente, pero ella trabajaba para unos hombres. Y esos hombres se enriquecían usando a esta muchacha que tenía esa facultad de adivinar. Te pregunto hoy, el enemigo, Satanás y los demonios, ¿tienen poder o no tienen poder? Tienen poder, y tienen poder para hacer muchas cosas malas. Quiere decir que cuando tú veas una cosa sobrenatural, no necesariamente viene de Dios. Esta no viene de Dios. Venía de un espíritu malo, de un demonio que tenía esta muchacha adentro, que podía adivinarle el futuro a las personas. Ella cobraba por eso y ese dinero ya se lo daba a los amos de ella, para que más o menos entiendan lo que está pasando aquí. Dice que esta muchacha seguía a Pablo y a Silas y daba voces diciendo, mira lo que decía este demonio. Era el demonio dentro de ella el que hablaba, no la muchacha en sí. Decía la muchacha, el demonio que estaba dentro de ella, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Quiere decir que este demonio reconocía que Pablo y Silas no eran dos personas cualquiera, que eran dos siervos de Dios. Y con los siervos de Dios, con los hijos de Dios, nadie se mete, porque Dios nos protege, pone un círculo a nuestro alrededor y envía ángeles para que nos guarden. Y para Satanás y los demonios tentar a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, tiene que ser con el consentimiento de Dios, si no, no lo puede hacer. Este demonio reconocía que Pablo y Silas eran dos siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Cuál es ese camino de la salvación? El que escogió Michelle el domingo pasado. Qué bueno, Michelle, que estás nuevamente aquí con nosotros después de haber recibido al Señor. Dice que Pablo y Silas anunciaban el camino de la salvación, que fue el que tú escogiste el domingo pasado. Ese camino se llama Jesucristo, que es el único camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Quiere decir que este demonio reconocía que Pablo y Silas eran siervos de Dios y que predicaban el camino a la salvación y a la vida eterna, que es Jesucristo. Dice que esta muchacha hizo esto por muchos días. Quiere decir que no fue solo un día. Cada vez que veía a Pablo y a Silas, decía, estos dos hombres son dos siervos de Dios que predican el camino de la salvación. Dice que ya Pablo, que ustedes saben que Pablo era un colérico, como algunos que conocemos por ahí, que tienen esos temperamentos coléricos, esos temperamentos fuertes. Dice como que ya le tenía ya
lo tenía ya hasta el último pelo, porque la muchacha cada vez que los veía el Espíritu decía lo mismo. Estos son dos siervos de Dios que están predicando el camino de la salvación, y dice que ya esto le estaba cayendo mal a Pablo. Y dice que Pablo se viró y le dijo al Espíritu, miren qué interesante, él no se dirigió a la muchacha, porque la muchacha era una infeliz. Él se dirigió ¿a quién? Al Espíritu que estaba dentro de la muchacha. Mira lo que le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que el Espíritu salió en aquella misma hora. ¿Qué me dice esto a mí? Que Dios nos ha dado poder y autoridad a ti y a mí para echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Así que cuando veas a una persona que tú creas que está endemoniada, que está haciendo cosas fuera de lo normal, que está agresiva, que quiere hacer, usted le pone la mano en la frente arriba y le dice: yo en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esa persona, porque de la misma manera que lo hizo Pablo, lo podemos hacer tú y yo, porque el mismo espíritu que tenía Pablo, que tenía Pedro, es el mismo espíritu que tiene la iglesia hoy en día. Si lo puedes creer, dale un aplauso a mi Dios en esta hora. No solamente para echar fuera espíritu robo, Dios nos ha dado la autoridad y el poder de poner las manos sobre los enfermos y se sanarán en el nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo: todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará si tú lo puedes creer. Ahora, si tú le pones la mano a la persona y dices: déjame hacer una oración por fulanito que está enfermo, pero bueno, yo no sé si se va a sanar o no, ¿tú crees que esa persona se va a sanar? No. Claro que no se va a sanar, pero si usted tiene fe, yo digo: yo en el nombre de Jesucristo voy a orar por mi abuela, voy a orar por mi mamá, voy a orar por mi hermano, por mi amigo, por mi compañero del trabajo, esa persona se sanará. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para compartir un testimonio rapidito. Déjame ver dónde me quedé porque después me pierdo. Versículo 19. Mira, un día se enfermó un hermano de nuestra iglesia, para que ustedes sepan la autoridad y el poder que le ha dado Dios a su iglesia, a nosotros los cristianos, los que tenemos el Espíritu Santo. Se enfermó un hermano de la iglesia mayor y lo ingresaron en el hospital de Kendall. Cuando terminó el culto el domingo, fuimos un grupo de hermanos allá a orar por aquella persona. Cuando llegamos allí, estaba él tirado con vida artificial, estaba en una coma y estaban los familiares llorando. Ya ellos allí estaban planificando el funeral del familiar. Como no tenían muchos recursos, tenían pensado cremar el cuerpo, que es una de las cosas más económicas que se puede hacer aquí cuando se nos muere un familiar, especialmente cuando se muere alguien de imprevisto, que no están preparados. Nosotros llegamos allí y oramos por aquella persona, impusimos las manos sobre el enfermo, y de la misma manera que Pablo reprendió a este espíritu maligno en esta muchacha, nosotros oramos en fe que Dios tenía poder para levantar a aquel muerto, y nos fuimos de aquí. Eso fue un domingo. A los poquitos días la esposa me escribió y me dijo: pastor, fulano movió las manos. Acuérdense que no iban a cremar, que no había esperanza de vida. Pastor, fulano movió los pies. Pastor, fulano abrió los ojos. Pastor, fulano se sentó en la cama. Pastor, está comiendo. Pastor, mañana nos dan el alta. Y esa persona hoy en día está vivo. Y lo único que hicimos nosotros fue una oración de fe. Pero necesitamos creer que la misma autoridad que le dio Dios a los apóstoles, nosotros la tenemos hoy, si lo podemos creer, que Dios nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y se sanarán, para orar para que se abran puertas para nosotros, los hijos de Dios, para que podamos caminar en seco. Regresamos aquí al texto. Dice que Pablo reprendió al espíritu que estaba dentro de aquella muchacha y aquel espíritu salió de ella en ese mismo instante. Miren lo que sucedió después. Pero viendo los amos de la muchacha, recuerden que los amos vivían de ella, porque ella adivinaba: oye, tírame ahí los caracoles, a ver si esa aplicación que puse ahí para trabajar en Walmart me va, sí, mira, te van a llamar el martes. Eso era lo que hacía la muchacha. Adivíname a ver que estoy buscando un novio para casarme, que eso, mira, aquí el novio se llama Pepito, vive en Jayalía, tiene 40 años. Eso era lo que hacía ella, adivinar el futuro, y cobraba, pero ese dinero era para los amos. Pero ahora, al Pablo echar fuera al demonio, ¿qué sucede? Que ya la muchacha no podía seguir adivinando, era un demonio, era un espíritu maligno. Dice que al ver los amos que había salido la esperanza de su ganancia de la muchacha, prendieron a Pablo y a Silas, los cogieron presos.
Estos eran romanos, los que cogieron presos a Pablo y a Silas. Pablo y Silas eran judíos, pero en aquel tiempo gobernaba el imperio romano. Quiere decir que ellos estaban bajo el imperio romano y estos hombres, dice que cogieron presos a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Dice que presentándolos frente a los magistrados, dijeron, estos hombres, Pablo y Silas, son judíos y están alborotando la ciudad. Ellos los que estaban disgustados porque le había echado a perder la ganancia a través de aquella muchacha. Enseña costumbres que no son lícitas recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Ellos están hablando aquí de Jesucristo, que es el camino a la salvación y la vida, están haciendo milagros, están echando fuera demonios, y eso no tiene nada que ver con la cultura romana. Dice que se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Quiere decir que esto les costó a Pablo y a Silas que fueran torturados con varas, con un palo. Dice, después de haberlos azotado mucho, supongo que les dieron tremenda paliza, les echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y ya con el versículo 24 paro aquí. El cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Quiere decir que el haber hecho un milagro ese día, Pablo y Silas, les costó terminar en la cárcel. Yo me pregunto, Iglesia de Cristo, ustedes que están aquí y los que nos están viendo por las redes sociales, ¿estamos nosotros haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo milagros? ¿Estamos ayudando a las personas necesitadas? ¿Verdad? Porque aquí vemos a dos hijos de Dios, a dos siervos que terminan en la cárcel por hacer lo que Dios les mandó a hacer. Sin embargo, nosotros, la Iglesia de Cristo, especialmente los que vivimos en los Estados Unidos, que podemos predicar abiertamente, que tenemos libertad de culto, libertad de expresión, y sin embargo, no lo estamos haciendo. Así que esto es un llamado a la Iglesia de Cristo, persona que me estás viendo por las redes sociales. Jesucristo, antes de irse, nos dejó la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Quizás no podemos viajar ahora, pero lo podemos hacer por las redes sociales. Resumiendo este pasaje que acabo de leer, antes de entrar en la continuación del mismo, tenemos a dos hijos de Dios, dos siervos, que están en la calle predicando el Evangelio. Se les aproxima una muchacha que tiene un demonio, un espíritu de adivinación, y Pablo echa fuera ese demonio. La muchacha no puede seguir haciendo los milagros, por lo que ellos dos terminan en la cárcel. Vamos a ver ahora, que es la parte mejor que tiene este pasaje, qué sucedió en la cárcel. ¿Qué sucedió cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Vamos ahora allí mismo, en este mismo capítulo 16 de Hechos, vamos a los versículos a partir del 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Te pregunto hoy, cuando tú tienes un problema en tu vida, cuando pierdes el trabajo, cuando te abandona tu pareja, cuando tienes problemas financieros, ¿qué haces? ¿Te pones a llorar y a lamentarte o te pones a orar y a alabar a Dios? Mira lo que están haciendo todos los hombres que están en la cárcel presos, lo tienen con un cepo puesto, y dice que a la medianoche Pablo y Silas, en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a lamentarse, se pusieron a orar a Dios y a cantar himnos. Pero dicen que los presos que estaban allí estaban escuchando como Pablo y Silas cantaban. Versículo 16. Dice que entonces sobrevino de repente un terremoto. Cada vez que Dios hace acto de presencia en un lugar, siempre tiembla la tierra. Dice que hubo de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas de todos los presos se soltaron. Se había presenciado allí Dios en la cárcel. Dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó una espada y se iba a quitar la vida. El carcelero pensó que todos los presos se habían escapado. Me imagino que su vida corría peligro si algún preso se le escapaba. Pensando que los presos se habían ido, entonces Pablo le dijo a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos
aquí. Se habían abierto las puertas de la cárcel, se habían soltado las cadenas con las cuales los tenían amarrados, pero no se había fugado ningún preso. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ese día había ocurrido un milagro y este hombre, que no tenía conocimiento de la palabra de Dios, que era romano, se postró a los pies de Pablo y a los pies de Silas. Te pregunto hoy, ¿quiénes habían hecho el milagro? ¿Pablo y Silas o el Dios de Pablo y Silas? Ese mismo Dios de Pablo y Silas es el que yo te vine a predicar hoy aquí. Dice que entonces el carcelero los sacó y les dijo, aquí viene la pregunta más importante de este sermón. El carcelero les pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para tener a ese Dios poderoso que tú tienes? Y mira lo que Pablo le responde. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. Dale un aplauso al Señor si lo puedes creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia, porque la promesa no es para ti solo. Michelle recibió al Señor el domingo pasado, pero ahora por medio de Michelle, por medio de tu testimonio, tu comportamiento, ahora tus amigos y tu familia, a medida que tú empieces a avanzar en tu vida cristiana, que tú vayas eliminando las cosas que tú hacías antes, las personas más cercanas a ti se van a dar cuenta de que algo te pasó. Tienes que estar preparado porque muchos te van a apuntar con el dedito, muchos te van a criticar. Para que si Michelle se volvió loco, ahora Michelle no puedes contar con él los domingos porque dice que va para la iglesia. Y antes Michelle era el primero aquí en el barbecue, bailando, haciendo ruedas de casino, fumando, tomando, no sé si cogía droga, diciendo malas palabras, viviendo una vida como la de Ricky Martin, perdido, una vida loca. Y sin embargo ahora Michelle, de buena a primera, comienza a cambiar la manera de vestir, la manera de comportarse, la manera de tratar a los demás, porque dice la palabra de Dios que por nuestro fruto es que nos van a conocer. Usted puede decir, no, yo soy cristiano, yo pertenezco al León de Judá, yo soy bautista, yo soy esto. No. Tu vida es la que va a hablar por ti. Y aquí el carcelero Michelle le pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren lo que sucede en el versículo 32. Y le hablaron la palabra de Dios al carcelero y a todos los de su familia, a todos los de su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas que tenía. Ya que comienza a dar fruto el carcelero inmediatamente. Le lavó las heridas a los dos presos. ¿Por qué? Porque ya ahora este hombre había recibido a Cristo como su Salvador. Ya comenzaba a dar fruto y le lavó las heridas. Pero no solamente hizo eso. Dice que se bautizó él con toda su familia aquella misma noche. Cuando yo leía esto, ustedes saben, cuando una persona llega nuevo a la iglesia, que recibe a Cristo, regularmente esa persona se discipula, se prepara para el bautismo, pero hay ocasiones que tenemos que hacer esa preparación después del bautismo. En este caso, no tuvieron tiempo de preparar al carcelero ni a su familia, sino que lo tuvieron que bautizar y después, entonces, lo discipularon. No sé cómo va a ser el caso de Michelle, porque ahora te falta el segundo paso, que es pasar a las aguas del bautismo. O vamos a estar trabajando contigo, preparándote para ese día con otras personas en la congregación que no se han bautizado. Pero en el caso este del carcelero, a él lo bautizaron sin discipularlo, Robert, a él y a toda su familia. Y mira cómo termina con el versículo 34. Y llevando a Pablo y a Silas a su casa, les puso una mesa, les puso un banquete. No solamente le lavó las heridas, sino que les puso un banquete al frente. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Dale un aplauso a mi Señor en esta hora. Dice que se regocijó. ¿Cuál creen ustedes que era ese regocijo que estaba sintiendo el carcelero? ¿Cuál era?
Ese era el gozo del Señor. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es una de las características del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia. El gozo, nosotros los cristianos nos tienen que conocer por ser personas gozosas. Yo veo a David y siempre la veo contenta, siempre la veo alegre. Puede tener 1000 problemas en su vida y yo digo, yo no sé cómo lo hace, pero ese es el gozo del Señor en tu vida, David. Porque a veces nos dejamos abrumar por las situaciones adversas que vienen en nuestras vidas y perdemos el gozo del Señor. Y el cristiano que pierde el gozo está perdido. Fíjate que dice la palabra de Dios que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Quiere decir que cuando tú pierdes el gozo, cuando tú estás triste, cuando tú estás amargado, cuando tú estás frustrado, que quieres coger a alguien por el cuello, Satanás te tiene el pie en el cuello puesto, te tiene dominado totalmente. Pero cuando tú estás alegre, cuando tú estás gozoso, Satanás no puede entrar a tu vida. Él lo que quiere es verte así. Persona que me estás viendo por las redes sociales, reprende al enemigo en el nombre de Cristo. De la misma manera que Pablo reprendió a ese espíritu maligno que gobernaba a esta muchacha, reprende al espíritu demoníaco que quizás te ha podido estar atormentando en estos tiempos, que te quiere robar el amor, que te quiere robar el gozo, que te quiere robar la paz. Esas 3 cosas son fundamentales en la vida de un cristiano y eso solamente lo da Dios. Amor, gozo y paz. Así que no permitas que nada ni nadie en la vida te robe el amor, te robe el gozo y la paz de Cristo. Mira, quiero compartir contigo hoy un salmo precioso. Este salmo es el Salmo 95. Mira lo que dice. Vamos a leerlo. Ahí donde estás, ayúdame. Busca ahí en tu Biblia el Salmo 95. Este salmo se titula Cántico de alabanza y adoración, que respalda el título de la predicación hoy, que es Dios habita en medio de la alabanza. Si tú te pones a cantar en tu casa, yo no sé si tú lo haces, personas que están aquí hoy, pero yo a veces me pongo en mi casa solo así a cantar frente a la televisión y a alabar. Cuando tú comienzas a hacer eso, tú creas un ambiente favorable en tu casa, en tu hogar, y ahí el enemigo no puede penetrar, porque Dios habita en medio de la alabanza. Mira lo que dice el salmista en este Salmo 95. Voy a leer los versículos del 1 al 7. Dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. ¿Quién es esa roca? Jesucristo. Nuestra vida debe estar sobre la roca que es Cristo. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra finanza. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con canto. Porque Jehová, Dios, es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la mar y las alturas de los montes son suyos. Suyo también es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Dale un aplauso a mi Cristo hoy. Así que cuando te sientas triste, cuando te sientas preocupado por la cantidad de noticias negativas que te dan por la televisión, mira, ven aquí al Salmo 95, comienza a leer el Salmo, comienza a alabar. Haz lo que hicieron Pablo y Silas allí en la cárcel, que en vez de ponerse a lamentarse y a llorar, se pusieron a adorar a Dios. Hay poder tremendo cuando adoramos a Dios en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Tengo 2 versículos más aquí, ya con esto voy terminando, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Mira lo que está buscando Dios en estos tiempos finales que estamos buscando. Mira las personas que está buscando Dios. Dice así: mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sabías tú que una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede adorar a Dios? Dios es espíritu y los que le adoren tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Quiere decir que aquí puede venir una persona que no es cristiana, que no ha recibido a Cristo y no va a ver a nosotros cantar y quizás se embulla y empieza a aplaudir y empieza a cantar porque se deja llevar por la emoción del momento, Robert. Pero para adorar a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. La persona tiene que haber recibido a Cristo y Jesucristo tiene que haberle dado a ese espíritu que estaba muerto antes para que entonces pueda adorar a Dios. Así que si tú te consideras un hijo de Dios, te voy a pedir que te pongas de pie ahí sentado donde estás, me ayudes a cantar esta canción que se titula Alaba a Dios. Así que vamos a alabar a Dios en esta hora como lo hicieron Pablo y Silas allí en la cárcel. En vez de ponerse a llorar, a lamentarse, se pusieron a alabar a Dios. Alaba a Dios ahí donde estás con esta canción. Alabemos al Señor. Si quieres, ponte de pie, quédate sentado, pero ayúdame a alabar a Dios con esta canción ahí donde estás. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios quiera hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Si quieres, levanta tus manos ahí donde estás. Alaba al Señor. Hay poder Simplemente en medio de la alabanza. está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a tus ángeles contigo a luchar. Nadie puerta, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Llegó tu victoria, llegó mamá. Alaba a Dios. Alaba al Señor ahí donde estás. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él llega en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios quiera hacer.
sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza es pura. Que se escuche en el cielo. Abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Tierra revuelta nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Como hicieron Pablo y Silas en la cárcel. Alaba al Señor ahí donde estás. Para que se suelten las cadenas de tu vida. Esas que te tienen atado al pasado. Reprende todo espíritu de maldad en tu vida. De enfermedad. De pobreza en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, damos gloria a Dios en el día de hoy por esta palabra poderosa que el Señor nos ha regalado, esta palabra de poder y autoridad. Persona que me estás viendo ahora por ahí, no sé cuál es tu situación actual, pero en vez de ponerte a llorar, a quejarte de lo que pudiste y no hiciste, no, ponte a alabar al Señor, porque Dios habita en medio de la alabanza. Espero que esta palabra haya podido bendecir tu vida. Compártela por las redes sociales y te invito a que nos conectemos nuevamente el próximo domingo a las 2 de la tarde. Muchas bendiciones.